Buenas, buenas, acá estamos de nuevo para continuar con nuestra lectura. En este caso ya vamos al capítulo 10, diagnóstico del chakra o centro energético. Se pone cada vez más interesante, ¿eh? Buena lectura. Hay diversas formas de discernir el estado de los chakras. En principio tendrá que estudiar la práctica que resulte más sencilla y útil para usted. El mejor método que he encontrado para empezar a detectar los estados de los chakras es el uso del péndulo. Este artilugio ayuda a aumentar la sensibilidad hacia el flujo energético, ya que actúa como amplificador. Los mejores péndulos para este fin, según he podido comprobar, son los fabricados en madera de haya con forma de pera. Miden 2,5 centímetros de diámetro y 4 centímetros de largo aproximadamente. Su campo energético es difuso y fácilmente permeable. Tiene también una forma de pera y es simétrico con respecto al eje vertical, lo cual resulta importante para este tipo de mediciones. Si el lector ha desarrollado cierta sensibilidad en las manos, o si le gusta tocar, puede practicar la detección del flujo energético que fluye hacia adentro y hacia afuera de los chakras sintiéndolo con las manos. De este modo, obtiene la sensación que le permite saber si la energía fluye con libertad o está taponada, si es débil o fuerte. Puede hacer lo mismo tocando con la yema del dedo una aguja de acupuntura. En este tipo de detección puede obtener ciertas respuestas de sensaciones físicas en su propio cuerpo que le den la información que desea conocer. Una vez que haya desarrollado hasta cierto grado la elevada percepción sensorial, podrá mirar los chakras para ver cómo giran regular o irregularmente y qué colores tienen, oscuros y atascados, desvaídos y débiles, o claros, brillantes y de fuertes tonalidades. También podrá ver si están desfigurados y en qué forma específica lo están. Llegado el momento, podrá percibirlos en cada capa del campo aural. Pero en primer lugar, vamos a practicar el empleo del péndulo. Subtítulo: Ejercicio para diagnosticar los chakras con el péndulo. Para medir los chakras delanteros, pida a su paciente que se tienda de espaldas. Si se trata de medir los chakras traseros, deberá echarse sobre el estómago. Para medir el estado del chakra, sostenga el péndulo colgado de un cordón a unos 15 centímetros por encima del chakra y libere su mente de cualquier desviación referida al estado del chakra. Esta es la parte más difícil y requiere práctica. Asegúrese de que el péndulo está lo más cerca posible del cuerpo, pero sin tocarlo. La energía de usted fluirá al campo del péndulo para activarlo. Este campo, combinado del péndulo y su propia energía, interactuará entonces con el campo del sujeto, haciendo que se mueva el péndulo. Véase figura 10.1. Probablemente describirá un dibujo circular, definiendo un círculo imaginario por encima del cuerpo del sujeto. Puede que se desplace adelante y atrás en un movimiento elíptico o en línea recta. También es posible que el movimiento sea errático. El tamaño y la dirección del desplazamiento del péndulo indica la cantidad y la dirección de la energía que fluye a través del chakra. El doctor Jean-Pierre Racos ha comprobado que un movimiento del péndulo en el sentido de las agujas del reloj denota un chakra psicodinámicamente abierto. Esto quiere decir que las sensaciones y las experiencias psicológicas que son reguladas por el chakra a través del cual fluyen están bien equilibradas y plenas en la vida de esa persona. Cuando el péndulo se desplaza en el sentido contrario a las agujas del reloj, este chakra se encuentra psicodinámicamente cerrado, lo que indica un área problemática en su correspondiente aspecto psicológico. Ello quiere decir que los sentimientos y las experiencias psicológicas que se regulan y fluyen a través de ese chakra no están equilibrados porque la energía se halla bloqueada, y probablemente la persona tiene experiencias negativas asociadas con ellos. El tamaño del círculo descrito por el péndulo está relacionado con la fuerza del chakra y la cantidad de energía que fluye a través del mismo.
Está relacionado igualmente con la cantidad de energía que el sanador y el sujeto tengan ese día. Si el péndulo describe un círculo amplio, ello indica que a través de él está pasando una gran cantidad de energía. Si el círculo es reducido, la energía que fluye será menor. Es importante tener presente que el tamaño del chakra no es el diámetro de la figura circular descrita por el péndulo, aunque dicho diámetro lo indica aproximadamente. El tamaño del círculo del péndulo está en función de la interacción de los tres campos, el del paciente, el del terapeuta y el del péndulo, como se ha dicho más arriba. Si las energías de ambas personas son elevadas, parecerá que todos los chakras son más grandes. Hay que centrarse en la comparación de los tamaños relativos entre los chakras. La salud se logra equilibrando los chakras para crear un flujo igualado de energía que pase por todos ellos. Por tanto, para lograr un estado saludable, todos los chakras deben ser del mismo tamaño aproximadamente. Las numerosas variaciones entre las formas básicas en el sentido de las agujas de reloj y en el contrario indican diversos estados psicológicos. La figura 10.2 es una tabla de las diversas formas que describe el péndulo. Aunque puede que a primera vista parezca complicada, la tabla es en realidad muy simple. Cada movimiento descrito por el péndulo es una variación entre los extremos de un chakra totalmente abierto, en el sentido de las agujas del reloj, 15 centímetros de diámetro, R15, o un chakra completamente cerrado, que gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, CR15. Rara vez encuentro diámetros superiores a 15 centímetros, a menos que la persona esté abusando de un chakra determinado o se encuentre muy abierta después de una experiencia espiritual cuando se abren la mayoría de los chakras. He llegado a medir R30 en el sentido de las agujas del reloj con un diámetro de 30 centímetros. La única excepción a las medidas situadas entre R15 y CR15 es el chakra completamente inmóvil, en el que el péndulo no muestra movimiento alguno. En este caso lo que sucede es que el chakra está invirtiendo su giro, o que el individuo ha abusado del determinado funcionamiento psicológico que se asocia a este chakra, o lo ha retenido y bloqueado de tal manera que ha dejado de girar y ya no metaboliza energía alguna procedente del campo energético universal. Si tal estado se prolonga durante mucho tiempo, con toda seguridad desembocará en una enfermedad, ya que el cuerpo no puede funcionar saludablemente si no es capaz de usar la energía exterior. Véase el capítulo 15 sobre la relación entre la enfermedad y los chakras. Cualquier movimiento elíptico del péndulo indica un desequilibrio a la derecha o a la izquierda del flujo energético en el cuerpo. Las designaciones de izquierda o derecha se refieren a los respectivos costados del cuerpo del paciente. Es decir, el péndulo oscila hacia arriba a la izquierda, REI, o hacia arriba a la derecha, RED, del cuerpo del paciente. Esto indica, además, que un lado del cuerpo es más fuerte que el otro. El lado derecho, RED, CRED, representa la naturaleza activa, agresiva, masculina o yang. El lado izquierdo, REI, CREI, es el de la personalidad pasiva, receptiva, femenina o yin. El doctor John Pierrakos ha observado que cuando el péndulo describe una elipse inclinada hacia el costado derecho del sujeto, la personalidad tiene más desarrollado su aspecto masculino que el femenino. Probablemente esta persona será superactiva, mostrando su agresividad en los momentos en que la receptividad sea más apropiada. Esto sucederá en cuestiones directamente relacionadas con el área del funcionamiento psicológico regulado por ese chakra determinado que presenta el movimiento elíptico. Cuando un chakra provoque en el péndulo un movimiento elíptico hacia la izquierda,
REI-CREI, lo más probable es que la persona sea pasiva en situaciones relacionadas con cuestiones implicadas con aspectos psicológicos particulares regulados por ese chakra. Por ejemplo, si la lectura del centro de voluntad entre los omóplatos 4B es pasiva, elíptica hacia el centro izquierdo, la persona no logrará alcanzar lo que desea. Esta persona permanecerá pasiva cuando se requiera una acción agresiva. Esperará que alguien haga algo o le dé algo. Tampoco será capaz de defender sus derechos o su turno. En numerosas ocasiones se considera que dicha persona se mantiene pasiva como consecuencia de una falsa humildad, pero lo cierto es que le asusta ser agresiva debido, por lo general, a que tiene imágenes muy profundas sobre lo que significa serlo. La imagen sobre la agresión procede directamente de la experiencia infantil. Por ejemplo, puede que un niño haya tenido a un padre muy agresivo que imponía su voluntad sobre él o le humillaba cada vez que trataba de alcanzar lo que quería. Esto convenció al niño de que sus intentos por alcanzar lo que deseaba no servían para obtenerlo. Los niños son muy creativos y, por tanto, el que nos ocupa probablemente experimentó algunas formas de satisfacer sus deseos o por lo menos de obtener algo que compensara lo que deseaba. La forma que le diera resultado sería la que adoptaría como comportamiento natural y seguiría comportándose así a lo largo de su vida hasta que esa forma dejara de funcionar. Lamentablemente, desterrar un hábito es muy difícil y cambiarlo para encontrar nuestras formas cuesta esfuerzo, debido a que la agresión siempre se considera negativa en principio. Por regla general, bajo toda pasividad, se oculta un componente agresivo muy hostil de la personalidad que desearía arrojar de sí los sentimientos sin restricciones y tomar aquello que desea. Si se hace de forma repetida en un ambiente terapéutico, la persona logrará finalmente integrar su agresión saludable con el resto de su personalidad. Este trabajo de la agresividad ha de hacerse al tiempo que se realiza la tarea de convertir la pasividad en saludable receptividad. Cuanto más deformado sea el movimiento circular del péndulo en cualquier chakra determinado, más grave será la distorsión psicológica. La separación izquierda-derecha más grave se indica mediante un movimiento de vaivén del péndulo en un ángulo de 45 grados en relación con el eje vertical al cuerpo. D75-110 de la figura 10.2. Cuanto más amplio sea el movimiento del péndulo, mayor será la cantidad de energía contenida en la distorsión. Por ejemplo, una medición D15 del chakra 4B indica que la persona tomará lo que quiere de manera sencilla y agresiva, cualquiera que sean las circunstancias. La misma regla general para medir el estado de gravedad es aplicable al movimiento de vaivén del péndulo en sentido vertical, paralelo al eje vertical del cuerpo, u horizontal, perpendicular al eje vertical del cuerpo. En sentido vertical indica que el individuo está desviando energía hacia arriba, en dirección vertical, lo que significa que está evitando la interacción personal. El movimiento horizontal indica que el individuo está reteniendo y compactando el flujo y los sentimientos para evitar la interacción personal. Por ejemplo, una lectura B12,5 del péndulo en el chakra 3A indicará que la persona está centrando su conexión personal hacia lo vertical y la espiritualidad y evitando una relación personal con otro ser humano. Se define a sí mismo en el universo desde el punto de vista de las creencias espirituales y rechaza la conexión con otro ser humano. En cambio, una lectura H12.5 en el mismo chakra indicará que la persona no está conectando con nadie, ni en el nivel espiritual ni en el humano, lo cual le puede conducir al aislamiento personal. Este movimiento particular podría dirigirse hacia un chakra inmóvil, IM.
a causa de su infrautilización y compactación. En este caso, se precisa un intenso trabajo de psicodinámica física. Cuando un individuo centra su trabajo psicológico en un aspecto particular de su ser, sea porque decida hacerlo así desde algún lugar de su interior o porque las circunstancias externas le obliguen, el chakra o los chakras particulares indicados mostrarán probablemente un movimiento caótico o simétrico. REDE, CREDE, como se ve en la figura 10.2. Este movimiento hará que el péndulo oscile de manera desordenada, mostrando por lo general un movimiento elíptico combinado con un eje oscilante. Al principio es posible que el sanador inexperto se sienta confundido. Sin embargo, si sostiene el péndulo sobre el chakra durante un periodo de tiempo más prolongado, podrá observar la desviación del eje. El dibujo descrito en el péndulo tendrá el aspecto de los dos últimos de la figura 10.2. Cuando se observe este tipo de movimiento, el terapeuta sabrá que en el paciente están sucediendo muchas cosas. Es el momento de trabajar en profundidad en las cuestiones que se trate, pero al mismo tiempo de conceder al cliente muchísimo tiempo y espacio personal para que proceda a su propio examen-transformación. Si en ese momento puede ausentarse del trabajo unos cuantos días para alejar las preocupaciones de su rutina diaria, tendrá la oportunidad de aprovechar al máximo este periodo de gran cambio personal. He observado regularmente este fenómeno en personas que experimentaban un profundo trabajo de transformación personal en retiros intensivos de semanas de duración. A medida que el terapeuta vaya adquiriendo maestría en el uso del péndulo, empezará a observar más cualidades en sus mediciones. La velocidad de oscilación, la del movimiento del péndulo, indica la cantidad de energía que se está metabolizando a través del chakra. Con la práctica, el terapeuta también puede captar cualidades tales como rigidez, tensión, exuberancia, pesadez, tristeza, duelo, paz y claridad. Una oscilación rápida puede ser, además, tensa, por lo que indica exceso de trabajo, tensión o presión en esa área. Por tanto, al desarrollar una sensibilidad más aguda hacia la calidad de energía que fluye por el chakra, el terapeuta puede obtener una mejor información acerca del estado de su cliente. Ahora puede decir hasta qué extremo es estable un chakra, cuánto tiempo aproximadamente ha permanecido en su actual estado, si cambia adelante y atrás, 2 estados, etc. Un chakra puede estar abierto al 20% o el 80% del tiempo. Esto lo puede captar un terapeuta sensitivamente formado, lo que, desde luego, exige práctica en la tarea de verificación. Los chakras pasan por distintas fases al cambiar de cerrados a abiertos mediante un intensivo trabajo de terapia. El proceso de cambiar el propio sistema de creencias reencausa el movimiento del chakra. Un chakra que permanece continuamente cerrado con un gran diámetro, CR15, reducirá en ocasiones dicho diámetro a lo largo de cierto periodo de tiempo. Se dará la vuelta y aumentará entonces su diámetro en la dirección armoniosa, hasta convertirse en R15. Con mayor frecuencia, un chakra CR15, por ejemplo en el corazón o el plexo solar, puede convertirse en R15 en un espacio de tiempo tan breve como 5 minutos de llanto profundo. Este tipo de cambio no se mantendrá mucho tiempo. El chakra tiende a mantenerse abierto de forma más prolongada cada vez que se abre. De este modo, aumenta su porcentaje global de tiempo de funcionamiento armonioso y la felicidad de la persona durará más. A la larga, el chakra se estabilizará en la posición abierta y rara vez se cerrará. Por lo general, el individuo avanza entonces en su proceso para trabajar en el siguiente chakra de funcionamiento inarmónico que interfiere en su felicidad diaria. He comprobado que cuando un chakra cerrado de forma crónica se abre durante una sesión terapéutica,
Lo normal es que otro chakra, usualmente abierto, se cierre durante un breve periodo para compensar. La personalidad no es capaz de tolerar el nuevo estado abierto sin contar inicialmente con cierto grado de protección imaginaria. Subtítulo: Estudio clínico de un retiro intensivo. Examinemos ahora las configuraciones de los chakras medidos realmente en un caso práctico. Se trata de una mujer que acudió en 2 ocasiones distintas a Phoenix Patchwork Center de Phoenicia, Nueva York, para practicar un retiro semanal que incluía un trabajo muy intensivo sobre sí misma. La primera vez fue en 1979 y la segunda en 1981. Cuando repitió su visita, lo hizo en compañía de su esposo, y ambos hicieron un trabajo en pareja muy intensivo. Se tomaron las medidas de los chakras antes de iniciar la semana de trabajo y de nuevo una vez que hubo concluido. Todas las mediciones se hicieron en momentos en que la mujer se encontraba muy relajada durante cierto tiempo. Los datos se muestran en la figura 10.3. Para interpretar estas lecturas habrá que utilizar tanto las figuras 7.3 y 9.1 como la figura 10.2 de este capítulo sobre el significado de cada chakra. Como puede verse en las lecturas, los centros de funcionamiento más armoniosos son los de la razón, seguidos por los del sentimiento, y los peores son los de la voluntad. Ello quiere decir que la mujer examinada tiene una mente aguda que funciona bien, especialmente sus concepciones sobre la realidad, 6A, y en la integración de su personalidad y espiritualidad, 7. Su centro de voluntad ejecutiva mental, 6B, muestra durante la mayor parte del tiempo un desglose derecha-izquierda, lo que quiere decir que tiende a ser agresiva, cuando lo más apropiado sería que fuera receptiva en cualquier situación determinada que guarde relación con la ejecución paulatina de sus ideas. Decidirá qué hacer y lo pondrá en práctica gradualmente, tanto si es el tiempo apropiado para empezar como si no. Cuando acudió a su primer retiro, este centro era agresivo. Pero cuando concluyó, el centro se había calmado y había perdido su agresividad, pero está bastante inmóvil. Esta configuración de inmovilidad no se mantuvo ni cambió el estado armónico como suele suceder con el tiempo. 2 años más tarde, cuando volvió, el centro era de nuevo agresivo y no cambió durante este segundo retiro. En el momento de obtener la última lectura, la señora tenía el problema de ser excesivamente agresiva en la puesta en práctica de sus ideas. Este fue el único caso en que no se produjo cambio en sus chakras. Para cuando concluyó el segundo retiro, todos los demás chakras estaban equilibrados. Sus restantes centros también mostraban problemas, de forma que cada uno de ellos dejó de funcionar en uno u otro momento durante las semanas en cuestión. Cuando llegó en 1979, los chakras 5B, 3B y 2B no funcionaban de manera adecuada. Esto significaba que la mujer era agresiva negativamente, en términos de orgullo, chakra 5B, autodestrucción, chakra 3B, y amortiguamiento de su potencia sexual. Este amortiguamiento se realizaba mediante la separación del flujo energético del chakra 2B en 4 partes. El péndulo mostraba 4 círculos separados y bien definidos, y su utilización en formas negativas, como por ejemplo peleas con su ex marido. Después del primer retiro, la única mejoría que funcionaba en su voluntad se refería al área del orgullo, que había abandonado y que se convirtió en funcionamiento positivo en el área de su profesión, 5B. Seguía poseyendo un componente hiperactivo que tomaba el lugar del orgullo empleado para compensar los sentimientos de falta de adecuación en esa área. Cuando acudió al segundo retiro, 2 años más tarde, todavía mantenía los mismos problemas volitivos. Los resolvimos en el curso de este segundo retiro intensivo, de manera que todos los centros de voluntad empezaron a funcionar normalmente.
Los centros de sentimiento mostraban ciertas dificultades, pero no tantas como la voluntad. El centro del corazón, 4A, permaneció abierto a lo largo de los 2 años. Es muy buena para el amor. El centro de la garganta, 5A, mostraba dificultades al tomar el alimento y una agresiva negación de sus necesidades. Estos problemas se habían suavizado durante la primera semana, y cuando volvió 2 años más tarde, se habían resuelto, principalmente mediante el establecimiento de una relación muy dulce con el hombre al que ama. Por otra parte, el centro del plexo solar, 3A, relacionado con quien es uno en el universo, estaba cerrado en su primera visita. Se abrió durante el retiro, pero en el segundo período se cerró de nuevo. Al término del segundo retiro, estaba abierto otra vez y metabolizaba más energía. Observará el lector que el centro de potencia sexual de la mujer se despejó cuando se estabilizaron sus relaciones con el hombre amado y se definió claramente con el trabajo realizado durante el retiro de la pareja. Durante su primer retiro, ella abrió sus centros de sentimientos y empezó a sentirse más segura en ese mundo universal. En el segundo, al trabajar a fondo los centros de sentimientos que no estaban tan bloqueados como los volitivos, pudo afrontar abiertamente el mal uso que hacía de su voluntad y reequilibrarla. Como puede verse en las lecturas, la mayoría de los chakras mostraban grandes diámetros, lo que quiere decir que la persona que posee este sistema energético tiene muchísimo poder. Es interesante observar que los centros de la corona, el tercer ojo y el corazón se mantuvieron abiertos durante los 2 años. Lo que quiere decir que la mujer está muy conectada con su espiritualidad y con la realidad conceptual y que es capaz de amar. La imagen global de su personalidad indica que su función primaria es claramente la razón y que compensa los sentimientos de vulnerabilidad y se defiende contra ellos con la voluntad, que es demasiado agresiva. Como he dicho antes, al término de su segundo retiro, todos los centros funcionaban bien, con excepción del de la voluntad ejecutiva. Siempre que se mantengan de ese modo, la mujer estará bien equilibrada en sus funciones de razón, voluntad y emociones, y tendrá una vida más feliz y equilibrada. Revisión del capítulo 10. Primero, ¿qué significa una lectura de péndulo R15 para el aspecto frontal del cuarto chakra? Segundo, ¿qué significa una lectura de péndulo CR15 para el aspecto posterior del tercer chakra? Tercero, ¿qué significa una lectura del péndulo B15 para el aspecto frontal del chakra 2? Cuarto, ¿qué significa una lectura de péndulo CR10 para el aspecto frontal del quinto chakra desde los puntos de vista físico y psicológico? 5. ¿Qué significa una lectura de péndulo H10 para el aspecto posterior del chakra 2? Alimento para la mente. Si trabaja con alguien para abrirle los centros del corazón y sexual y tiene éxito, ¿por qué podrían estos centros cerrar su chakra del plexo solar? ¿Es correcto eso? Hasta aquí el capítulo 10.